Estimados amigos, sean todos bienvenidos al penúltimo capítulo del especial de Politics con JJ Rendón, asesor, consultor y estratega político. Este capítulo lleva por título Los retos de la política latinoamericana en el presente. Y es que buena parte de la carrera de nuestro invitado se ha desarrollado en la región latinoamericana. Él ha visto desde adentro el surgimiento de partidos políticos como el Partido de la U en Colombia, y también ha trabajado con organizaciones de data muchísima más larga como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional en México. Eh, Él ha dedicado buena parte de su tiempo a estudiar lo que los latinoamericanos pensamos, sentimos y aquello a lo que aspiramos. Así que nos pareció conveniente dedicar un capítulo a examinar con nuestro invitado los asuntos políticos más relevantes de Latinoamérica hoy. Quisiera comenzar esta sesión de preguntas con Colombia, porque Colombia ha estado muchísimo en las noticias en esta semana que estamos grabando. Eh, a raíz de la detención del expresidente Álvaro Uribe. Dado que Uribe es uno de los políticos más influyentes de la política colombiana, quizá el más influyente de todos en este momento, me preguntaba, JJ, ¿tú cómo crees que esta decisión del Poder Judicial, porque fue la Corte Suprema de Colombia la que ordenó el arresto domiciliario de Uribe, ¿tú cómo crees que esa decisión judicial va a incidir en el proceso de paz en Colombia? Fíjate, tres cosas. La primera es que es una decisión insólita porque, imagínate tú, el presidente Samper tuvo el proceso 8000, un proceso complicado, donde además lo metieron en la lista de países de narco, le quitaron la visa al presidente, y el proceso 8000 se llevó con el presidente Samper en libertad. Uh-huh. Segundo, presidente Uribe, y lo digo siendo una persona que he tenido históricamente, digamos, muy cercano y después distante y después, digamos, con alguna confrontación más de él hacia mí que de mí hacia él. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier cosa que diga la dice alguien que ha sido afectado por los ataques de Uribe hacia mí. Sin embargo, no puedo dejar de decir la verdad. Nadie puede pensar que el presidente Uribe iba a huir de Colombia o que tenía un riesgo de fuga. El presidente Uribe se ha caracterizado por ser un presidente frentero, un presidente que da la cara, un presidente que asume tanto los ataques como los compromisos, como las presentaciones ante la justicia de manera bastante frontal. Y por último, me parece que, digamos, esta confusión sobre si tiene fuero como expresidente, porque ahora es senador, es una discusión, digamos, bizarra, porque el hecho de que sea senador hoy no quiere decir que no fue presidente antes y que siempre será expresidente. Por lo tanto, sería un caso excepcional de un expresidente con fuero presidencial que fue electo también senador. Entonces, no podrías privar del derecho de elegir y ser elegido a alguien en un puesto distinto por el hecho de ser expresidente, ni podrías pretender, ni sería una buena jurisprudencia, que una persona que ejerció un cargo por 8 años y que fue el más votado en la historia de Colombia en su momento, resulta ahora que porque es senador no tiene los beneficios que se le da a los expresidentes. Entonces, para mí, esta jugada judicial está profundamente marcada por un interés, una agenda política. Uh-huh. Porque además, si esto fuera así, o sea, si entonces le van a quitar el fuero como expresidente, todos los juicios que los presidentes no deberían tener mientras hacen su ejercicio, pues imagínate tú, ningún presidente podría hacer nada porque le estarían lloviendo demandas por segundo. Ahora resulta que podrían eventualmente ser o canalizadas o aceptadas o promovidas o usadas para darle más, tú sabes, más casos y más sentencias y más no sé qué. Mi prognosis del asunto es que yo creo que los uribistas y el pueblo colombiano tienen que ejercer presión en la opinión y en todos lados para que eso no pase. No solamente por el caso del presidente Uribe, incluso las personas de la prensa, que muchos de ellos son no uribistas,
que se vean en ese espejo. O sea, lo que aplica para la violación de los derechos jurídicos del presidente Uribe también aplicaría para ellos. Y pasa lo que pasa, no sé si te acuerdas, en el Museo del Holocausto hay una frase que dice, bueno, vinieron por estos y yo no me preocupé porque Sí. no digo, vinieron por los otros, yo tampoco me preocupé, y cuando vengan por ti, nadie se va a preocupar. Y un poco eso nos pasó en Venezuela, pasa en los lugares donde dice, no, pero es que yo no estoy haciendo tal cosa, a mí no me va a pasar. Una vez que el sistema judicial se presta a ese extremo, a esas cosas, eso ya no tiene después arreglo. Entonces es muy grave lo que pasó, porque no había riesgo, porque tiene fuero, porque no hay precedente jurídico al tema, porque en otros casos se actuó diferente en el mismo país, porque hoy es contra él, mañana es contra quien sea, y habla de una agenda política que ya no respeta ni las cortes ni nada. Y te repito, lo está diciendo alguien que se vio muy afectado por una atribución que el presidente Uribe hizo, que después se archivó y que se demostró que no tenía sustento en una lucha entre él y el presidente Santos, donde yo terminé en el medio. Pero eso no va a quitar que yo reconozca que esta persecución contra él es totalmente injusta y está marcada por una agenda política. Al Y margen manda de un su... mensaje, además, Sí, perdón, y manda un mensaje para toda Latinoamérica. O sea, Bolívar decía, no sé si te acuerdas, Venezuela es un país de esto, y Colombia es un país de leyes. Si Colombia, que se supone que es el ejemplo de la separación de poderes y no sé qué, y la legalidad, y cae en esta súper ilegalidad, bueno, ¿qué puede esperar un ciudadano a pie? Y al margen del sitio de reclusión de Uribe, o mejor dicho, al margen de si Uribe debe ser juzgado en libertad o en un sitio de reclusión, las denuncias en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo deberían ser investigadas como parte del proceso de paz. Bueno, sí, en parte sí, porque si lo que es bueno para uno es bueno para los otros. Entonces, si hay un montón de guerrilleros que están en el Senado y que están tranquilos, que fueron notoriamente criminales, que no entregaron, digamos, la debida información a las víctimas, que no compensaron a las víctimas, etcétera, y están sueltos, mal podría entonces la Corte dictaminar que una persona a la cual se le atribuyen, no se le han comprobado, y la excusa es que supuestamente el presidente Uribe tendría la posibilidad de influenciar o de hablar con testigos y qué sé yo. Mira, la permeabilidad de las cárceles y de la prisión domiciliaria es tan grande que si una persona tuviera la intención de hacer eso, lo haría desde su casa, desde la cárcel o desde la calle. Realmente yo creo que no hay ninguna razón para que el presidente Uribe esté juzgado o bajo este tipo de prisión domiciliaria. Y creo que es un muy mal precedente, porque ha pasado con otros senadores, déjame decirte, en Colombia, que los han metido presos y después los investigan y 4 años más tarde se determinan que no pasó nada y te puedo nombrar casos, el senador César, García, otros que han sido, no los quiero nombrar, pero ellos saben que son muchos del partido de la U, que los juzgaron y les dieron prisión domiciliaria, algunos los metieron presos, senadores y representantes, y después se determinó que la causa no tenía sustento y nadie los compensa por el tiempo que pasaron en la cárcel, lo cual es un desastre porque les destruyen la carrera. Entonces, la politización de la justicia es siempre negativa. Lo diferente en este caso es que estamos hablando de un expresidente, donde la barra probatoria y los métodos tienen que estar de acuerdo a una jurisprudencia, y esto es sin precedentes. La tensión aumenta en Colombia, ha habido protestas. ¿Crees que esto pudiera descarrilar el proceso de paz? El proceso de paz yo creo que nació descarrilado, Alejandro. O sea, el proceso de paz, al margen de buenas intenciones, nace descarrilado. O sea, porque la forma como se llevó a cabo y como se aprobó no fue la correcta. Hubo un referéndum, el gobierno la perdió, después buscó otra vuelta para poderlo hacer. Los actores que quedaron beneficiados de ese proceso, por ejemplo, no hay ninguna reivindicación o garantías propias para las Fuerzas Armadas colombianas.
digamos que se les dio equivalencia como fuerza beligerante a la FARC frente al Estado colombiano. Te puedo hacer una lista de errores que se cometieron ahí. De hecho, yo no estuve de acuerdo con la forma como se dio el proceso. Con la paz uno no puede estar de desacuerdo nunca. Con la paz como concepto. La forma no me gustó, con los actores Cuba, el régimen castrista que participaron, la forma como se le dio beligerancia a la FARC, como se les trataba como los grandes señores, los espacios que se les dio en el Senado y en la participación política. Yo no estuve a favor de eso y yo me replegué. Yo prácticamente no tuve ninguna, cero participación durante el segundo gobierno del presidente Santos. Lo he dicho. Muchos del Centro Democrático se acuerdan desde la elección y el proceso electoral donde yo hice mi trabajo, punto. Y les molesta, me vinculan con ese proceso, yo no tuve nada que ver. Pero yo no creo que esto revive un descontento que ya estaba con ese proceso, donde el país quedó polarizado. La mitad quedó apoyando un proceso que como concepto es noble, como ejecución no necesariamente, y la otra mitad quedó en contra, donde dentro de la mitad que está en contra también hay radicales que no creen en ningún proceso de paz, lo cual tampoco es bueno. Hay lecciones que los venezolanos, pensando en una transición política para nuestro país, hay lecciones que pudiéramos aprender de ese proceso en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta de que en transiciones, cuando un país bien sale de una guerra o de un régimen autoritario, siempre hay que tragarse algunos sapos, por usar la expresión popular. Así es. Y bueno, hay gente que dice que la paz se hace con los enemigos. O sea, la paz no se hace con tus amigos, lo cual es... O sea, yo no llego al límite de decir, oiga, ¿por qué te sentaste con Menganito? Bueno, te tienes que sentar porque esa es tu contraparte. Y si vas a planear la paz, la tienes que hacer con tu enemigo. No solamente de ahí, fíjate, los procesos de Centroamérica, Nicaragua, Salvador, todos esos procesos. De procesos que se dieron, por ejemplo, te lo nombré en la entrevista pasada con los Hutus y los Tutsis. Sí, que se en dio Ruanda, sí. en Bosnia y Herzegovina, con los croatas y los serbios. Hay muchos ejemplos. Y cada país es distinto, cada circunstancia es distinta, pero digamos que hay como cosas que quedan como ciertas. Una de las cosas que es cierta es que no puede haber perdón y olvido. O sea, tiene que haber resarcimiento hacia las víctimas, verdad, tiene que haber un alto grado de justicia y tiene que haber una especie de reposición de los daños y además tiene que haber un proceso de veto. Si tú tratas hoy de promover en una universidad alemana el libro Mi lucha de Hitler, no vas a poder. Es ilegal. Te podría llegar a un extremo. Ser nazi en Alemania es ilegal. Tú tienes neonazis en alguna parte del mundo. Como tener una facción del Ku Klux Klan en los Estados Unidos es ilegal. Entonces, pensar que ciertos componentes de lo que ha sido el proceso de estos 22 años de chavismo, madurismo, tiranía, dictadura, narcotiranía, como lo llamen, mezclados, puedan ser vetados constitucionalmente o hacia el futuro, yo creo que es válido. Ser flexible en algunos procesos, por ejemplo, yo lo he dicho y alguna gente se pone, tú sabes, pero si alguien se robó 10.000 millones de dólares, por decirte, 20.000, 200.000, porque los números son de trillones ya, y dice dónde están, y se los entrega al Estado para la reconstrucción de Venezuela, pacta y dice quién más robó dinero, y se vuelve un agente de colaboración de la reconstrucción de Venezuela, yo estoy de acuerdo con que esas personas tengan penas leves o especiales. Totalmente de acuerdo. Entonces, la justicia transicional, que es lo que tú estás hablando, es una justicia muy compleja, donde hay tratados internacionales, algunos que hablan, por ejemplo, de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Ok, todo lo demás es negociable. Y yo sí creo que en pros de pasar la página, moverse hacia adelante, cumpliendo los requisitos de resarcimiento a las víctimas, la verdad, la justicia, etcétera, tiene que haber una flexibilidad también para que los países puedan avanzar y miren hacia el futuro y no hacia el pasado. Y cuando la gente se me pone muy terca con ese tema y me habla, por ejemplo,
de un tema constante que es la supuesta necesidad de resarcir, y perdón que me ría, no me río en sentido de burla del hecho, me río en sentido de cómo la gente a veces piensa, Ajá. de la reparación de la esclavitud de la gente de color en los Estados Unidos. Yo no sé si te lo dije en la entrevista pasada, pero te lo repito, es ¿hasta dónde van a llegar las reparaciones? O sea, Sí, hablamos de vamos eso. a reparar a los de color y después vamos a reparar a los españoles porque los dominaron los moros y después a los moros porque los dominaron los romanos. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, cuando tú le empiezas a reclamar dígame un muchacho que es hijo de una familia chavista, que tiene 6 años hoy, y es hijo de un líder chavista, ¿qué tiene que ver él con lo que hizo el papá? Claro. Ahí está el hijo de Pablo Escobar Gaviria escribiendo libros y dando declaraciones. ¿Es culpable él de lo que hizo su papá? Yo creo que los delitos no se transmiten de manera consanguínea y que los delitos de cada quien son de cada quien. Entonces, habría que hacer un corte generacional, ver quiénes son los cabecillas. Muy bien lo hicieron los judíos, y tú no ves a ningún embajador de Israel manejando un Mercedes y sintiéndose mal porque está manejando un carro de origen alemán. Hoy el principal aliado de Japón, después que Estados Unidos le tiró sendas bombas atómicas, Sí. es los Estados Unidos. Entonces, el mundo se mueve hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, la justicia transnacional tiene que hacer ese balance. Y hay mucho también de comunicación, Alejandro. O sea, de estrategias de comunicación. Las poblaciones no es que están atentas a todo lo que está pasando. Entonces, siempre que hay un proceso de paz o un proceso de transición o un proceso de relanzamiento, de reconstrucción de la democracia en un país como el nuestro, va a hacer falta un gran esfuerzo de comunicación estratégica para convencer, persuadir a la gente de cosas que son buenas para la gente, pero que la gente no necesariamente tiene conciencia de eso. O tiene posiciones radicales de odio, de rabia, justificadas, porque le mataron a un hijo, le metieron preso al otro, le torturaron al otro, y que tienen que superar eso. O sea, mi mamá que vivió la persecución de Marcos Pérez Jiménez durante la dictadura, yo no he oído a mi mamá durante los últimos, no sé, 40 y 50 años hablar de eso más. Y es una persona llena de amor. O sea, hay gente que pasa la página, no sé cómo explicarte eso, y la pasa por el bien mayor. Y el bien mayor en este caso fue la construcción de los 45 años de democracia que tuvieron en Venezuela, donde mucha gente pasó la página. Yo creo, con esto termino la respuesta, Sí. que los procesos de transición deben también incluir procesos de reencuentro. Y en el caso de la paz en Colombia, ese proceso donde unos no solamente convencen, sino que invitan y toman en cuenta los puntos de vista del otro grupo, de los que no querían el proceso de paz como se planteó. Si eso se hubiera hecho, y yo me acuerdo que el Uribismo y el Centro Democrático presentaron una propuesta para que hubiera como una especie de balance, donde el Centro Democrático y Uribe decían, bueno, si ustedes nos aceptan estos puntos, nosotros nos apoyamos el proceso. Bueno, sus puntos fueron totalmente rechazados. Entonces, si tú, digamos, extrañas, empujas, eliminas las ideas del otro, al final el conflicto prevalece, y lo que pasa es que cuando hay acontecimientos como la prisión injustificada del presidente Uribe, todas esas latencias que estaban ahí resurgen. No es que se polariza hoy, no, es que ya venía polarizado. Sí. Ya pasando a otros temas, por usar una analogía con la epidemia de coronavirus, ¿cómo pudiéramos los latinoamericanos desarrollar mejores anticuerpos contra el populismo, ese fenómeno político tan lamentablemente asociado con nuestra región, desde figuras como Juan Domingo Perón hasta Hugo Chávez? O Kirchner, o Lula, También, Ortega, Zelaya, Andrés Manuel López Obrador, sí, Bernie todos esos. Sanders, te puedo hacer la lista. Incluyendo también de derecha. O sea, el Sí, populismo los hay. no es que solamente de izquierda. Pero, mira, lo primero es que, queramos o no, algún dejo de populismo es inherente a la política. Ujú. O sea, populismo también implica en alguna medida hacerse popular, hacerse eco de las necesidades o las querencias o los deseos del pueblo. Entonces, no toda propuesta que suene populista
es populista. Algunas de ellas son respuestas y terminan siendo capitalizables y suenan a populismo. Pero era un requerimiento, una necesidad. Por eso te ponía el ejemplo en mi metodología de los 3 círculos. Lo que la gente quiere, lo que tú quieres y lo que tienes que hacer. Algunas componentes de si un gobierno solamente hace atención, solamente hace lo que la gente quiere, es básicamente un populista. Si solamente lo que él quiere, es básicamente un totalitario. Y si hace lo que tiene que hacer, es un gobierno básicamente gris o aburrido, porque la gente espera siempre más de lo que dice el cargo, digamos. Por eso te eligen persona. Entonces, la solución a este tema es la educación. Y tristemente, discutí eso con alguien estos días, ciertos grupos, sobre todo de izquierda, han logrado permear las universidades, los sindicatos, sobre todo las escuelas de periodismo, y muchos periodistas, incluso cuando hablan, no se dan cuenta que están usando terminología que es básicamente socialista e incluso comunista en su verbo, porque ha sido un trabajo que tomó 20, 30 años de permear esas instituciones, porque yo te decía antes, están luchando en el tiempo y van bien. Entonces, ¿cómo lo frena? Tiene que hacer un proceso inverso. O sea, reconquistar los espacios universitarios, sindicales, educativos, estar muy atento al florecimiento de ciertas tendencias y rebatirlas. Porque si no das esa pelea, muchas cosas se van volviendo normales. Y te decía también en el capítulo anterior, te decía que ciertas cosas, y yo particularmente siento que uno puede ser flexible. Yo no tengo ningún problema con que la gente se cambie el nombre, con que la gente se denomine de una identidad sexual distinta a la que es biológicamente o su cromosoma o su ADN. No tengo ningún problema con eso. El problema que tengo es cuando tú me impones que yo asuma tu delirio. Si yo me pongo los cuernos de venado, no me vuelvo venado. Si yo ladro, no soy perro. Entonces, si tú me dices a mí que yo llame a tu cosa tu transformación, yo estoy de acuerdo. De hecho, cuando nosotros éramos se llamaban transformistas, porque se cambiaba. No se llamaban que hacían transición. Tú no puedes, ¿cómo se llama? Transformarte de muerto a vivo, de vivo a muerto. Son condiciones absolutas. Los cromosomas son, con excepciones, te decía, de un 1% de gente que tiene los cromosomas cruzados y las hormonas cruzadas que existen, que se llaman intersex, con excepción de esa gente, todo lo demás es una decisión que la gente toma. Entonces, cuando tú aceptas eso, otro grupo puede decir, bueno, yo también me quiero, entonces yo me llamo Digital Gender. Yo creo que yo soy un MP3 o un MP4. Yo estoy hecho de ondas y música, y yo quiero que mi licencia diga género MP3. Y viene otro y dice, no, yo soy Alejandro, y a mí me gusta escribir y hablar, y yo soy .doc. Y digital gender, what? La gente que me está escuchando en este momento creería que yo estoy hablando algo insólito. No. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York aceptó formalmente 35 nuevos géneros. No estoy haciendo énfasis sobre este tema en particular porque me preocupe ese tema, sino volvemos al tema de correr la raya, que era lo que te decía antes. La izquierda y los populistas en general buscan correr la línea. Y en el caso de los totalitarios buscan el control absoluto. Entonces tú te dejas un poquito y te conquistan las escuelas, después te conquistan la iglesia, después te quitan los medios, después te quitan la propiedad privada. Y así hasta que te quedas totalmente sometido a su poder. Entonces, es la educación, Alejandro. Al final, los padres, yo no tengo hijos, pero si los tuviera, y todos los que tengamos amigos o gente, tenemos que empezar a hablar con la razón, con hechos objetivos, con data, con cifras. No podemos basarnos en nuestra visceralidad, en nuestra hemorroide para tomar posiciones en la vida pública, porque en esa estomacalidad de nuestra visión del mundo es donde capitaliza el populista. Te dice lo que quieres escuchar, cuándo lo quieres escuchar, hace que lo compres, hace que te radicalices contra el otro grupo, justifica su radicalización y después vemos
el país que tú quieras, Venezuela, Rusia, tú quieras. Ya que hablamos de que hay populistas de diferente signo ideológico, ¿tú crees que AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, y Jair Bolsonaro en Brasil son dos caras de la misma moneda populista, pero con signo ideológico radicalmente opuesto? Sí, no. Sí, porque suenan, digamos, los dos usan elementos populistas en su discurso, en su mensaje y tal, pretenden agradar a vastos públicos. Creo que la diferencia entre uno y otro es que el uno tiene un apelo a su base, como el caso de Trump, y el otro tiene un apelo a una lucha de clases o de victimización o de grupo. Asumo Donde que asumo que el que es dice que apela a su base es Bolsonaro, ¿no? sí, claro, él apela a su... Y Trump también. O sea, Trump tiende a no, prácticamente no tirar puentes para el otro lado en el discurso. En Uh-huh. el actuar es diferente, porque cuando tú bajas los impuestos, bueno, se lo baja a todo el mundo. Cuando tú haces reforma judicial, si lo hicieras, tú le resuelves problemas judiciales a un montón de gente de todos los colores. Cuando generas empleo, se lo genera. Entonces hay que diferenciar un poco también, Alejandro, entre el dicho y el hecho. Uh-huh. Cuando a mí me hablan de la retórica de Trump, por ejemplo, a mí mucho de la retórica de Trump no me gusta. Pero cuando me hablan de las políticas públicas de Trump, a mí me gustan casi todas. O sea, a mí me gusta la reforma judicial, a mí me gusta el derecho a, por ejemplo, la orden ejecutiva, el derecho a aprobar medicamentos en casos de enfermedades extremas. Me gusta el énfasis en la migración legal. Me gusta el concepto de tratar de forzar un proceso de asimilación de los migrantes, de que se integren a la cultura americana, respeten la constitución, las leyes, incluso el idioma. Me parece bien que promueva la empresa privada, la inversión, que se respete la segunda enmienda. Sí, óyeme, Alejandro, si nosotros hubiéramos tenido segunda enmienda, el chavismo nunca nos hubiera montado el pie como nos lo montó. No lo, Perdón, no lo, para los que no están informados, perdón, la segunda enmienda es la que autoriza el porte de armas en Estados Unidos. bueno, no el porte. Aclaro esto Para el para porte necesitas un permiso. Garantiza la tenencia de armas y eso. municiones y la posibilidad de que la sociedad se organice en milicia por sí misma contra un Estado opresor. En este país hay 360 millones de personas y 172 millones con armas de fuego. Entonces, ese cuento de que tú vas a poder dominar a los norteamericanos desde adentro no existe porque hay un cuerpo etéreo ahí, latente, de resistencia, que los fundadores de los Estados Unidos pensaron que eso podía pasar. Ahí es donde estuvo su genialidad. Uno puede estar contra las armas de fuego, puede estar contra la violencia, sí, pero el derecho a la vida es inherente a la posibilidad de defenderla. Si tú tienes derecho a la vida, deberías tener derecho a defenderla. En Venezuela nosotros no tenemos ni derecho a la vida, ni derecho a la libertad, ni posibilidad de defenderla. Por eso cuando alguna gente dice, bueno, es que los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos. Digo, los derechos humanos son de todos los humanos. ¿Cómo pretendes tú que una gente que está secuestrada, que está dominada por otro grupo que tiene el monopolio absoluto de las armas, se libere a sí misma? No tiene sentido. Entonces, volviendo a tu pregunta, habría que hacer la diferenciación entre el discurso y los hechos concretos. El discurso de Andrés Manuel López Obrador es un discurso solidario con los pobres y reivindicatorio y todo nos va a ir bien y vamos a tener oportunidades, y en los hechos concretos que la economía es un desastre. México no puede estar peor, bueno, sí puede estar peor, y todavía mantiene un cierto grado de popularidad como lo mantuvo Lula incluso estando preso. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no analiza los hechos, los números y las cosas concretas, sino que se va con la emocionalidad del mensaje. Entonces yo creo que si bien hay populismo de los dos lados, en el discurso y en el mensaje, si bien hay el interés de agradar públicos, etcétera, yo diferenciaría las dos cosas. Primero, lo que te decía, la educación frente a esto, objetividad, racionalidad, análisis concreto, y que la prensa cumpla su papel también. Es increíble cómo la prensa hoy concluye cosas o habla de cosas sin sustento alguno y se presta por una agenda donde tú ves medios de comunicación importantes, no los voy a nombrar por respeto, que parecen órganos de propaganda de ciertos partidos políticos, tanto de un lado como del otro. Pero si hablamos de dominio real de ese espacio, es más la izquierda quien domina, la academia, los periodistas, los sindicatos, las escuelas, los profesores, las carreras, que la derecha.
globalmente. Entonces ellos han hecho un esfuerzo muy grande por penetrar eso y tomará un esfuerzo equivalente o mayor para desactivar eso y generar una nueva conciencia y una especie de equilibrio donde la educación le permite a los ciudadanos tomar decisiones más informadas con respecto a quién elegir y quién no. Y que aprendamos a distinguir, lo que te he dicho varias veces, que las campañas en alguna medida, todas son de ofertas. Todas tratan de sintonizar con el electorado. Y una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Casi siempre lo ideal es que las dos cosas coincidan, que lo que ofreces en campaña lo cumplas en gobierno. Pero si muchas de las cosas, y esto es la verdad tristemente, de lo que tú piensas hacer para beneficiar a tu propio país, las dijeras en campaña, probablemente no te elegirían. Porque esas cosas son cosas que tienes que implantar y convencer a la gente de su propio bienestar cuando tienes el gobierno. Si lo dices en campaña, es probable que no voten por ti. Porque así somos. En este momento hay más democracias en América Latina que, digamos, por ejemplo, en los años 60, a pesar de que varios países han vuelto a caer en regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua. Pero pareciera que hay personas que están cansadas de esa democracia, que sienten que están decepcionadas de varios gobiernos que han surgido de elecciones, quizá en parte por el desempeño decepcionante de la economía en la región en la última década. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia en América Latina? Primero hay que venderla. Y hay que venderla históricamente. O sea, cuando la gente dice, es que la democracia no le ha dado de comer a la gente, eso no es verdad. La gente está sustancialmente mejor que lo que estaba hace un siglo, hace 50, hace 30. Óyeme, una mujer promedio de clase baja tiene lujos que tenían las reinas hace 100 años. O sea, la gente no sabe que hace muy poco tener un baño y agua era un lujo. Sigue siendo un lujo en algunos países. Que el capitalismo, el libre mercado y la democracia ha sacado billones de personas de la pobreza y los va activando poco a poco. Lamentablemente, mientras más niños tengamos y mientras más sobrepoblación tengamos, es imposible que los presupuestos den para atender a tanta gente. Y creo que parte de lo que tendríamos que hacer en el futuro es un poco no regular que tengamos población que ya tenemos, sino evitar crecer tanto y de pronto educarnos más un poco de cómo hacer que nuestros niños, no más que una carga para la sociedad, sean algo beneficioso, productivo y que le aporte algo al mundo. Entonces, convencer a la gente de la diferencia, incluso en el núcleo familiar, entre ser autoritario y tener la posibilidad de elegir por mayorías o votar, el respeto al otro. Yo te decía las clases de moral social y cívica que había antes en Venezuela y que había en muchos países. Bueno, hay países donde todo eso lo eliminaron, Alejandro. Hoy, saber dialogar, saber... Mira lo virtuoso que has sido tú escuchando sin interrumpir mi respuesta. Yo lo admiro. Eso es un arte. Eso no es así, que uno nace así. O sea, yo sé que tú te encantaría interrumpirme, porque yo te veo, yo soy analista de lenguaje corporal, te encantaría o interrumpirme o proponerme algo. Sí, 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 pero tú estás haciendo un rol y estás respetando los parámetros de cómo tú visualizas ese rol. Si tú hablas, sobre todo con las generaciones nuevas, los millennials y los que vienen, los Z, es difícil poder discutir, porque incluso el planteamiento es que todo el mundo tiene derecho a su opinión. Yo no estoy en desacuerdo en eso en general. Sí, pero cuando vas al debate específico, o sea, yo podría decir entonces que la Tierra es plana y tú me tienes que respetar mi opinión. No, la regla del debate es llegar a una verdad a partir de discutir los argumentos objetivos de cada punto de vista. No es que yo digo mi punto, tú dices el tuyo y no llegamos a ningún lado. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, pensar que la democracia es relativamente mejor que el comunismo. No, la democracia es absolutamente mejor que el comunismo. Que el capitalismo es malo y es salvaje y es imperfecto, entonces por lo tanto hay que eliminarlo. No, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, hay que hacerlo más, de pronto un poco más justo o dar más oportunidades a la gente de que logre cosas. Sí, pero la solución no es
es acabarlo. Entonces, no sabemos vender lo que tanta sangre costó. No lo supimos vender en Venezuela durante los 45 años. El PRI no, y el PAN no lo supieron vender en México y ahora tienen esto. Y otra vez volvemos al punto. Pensar que la gente va a decidir autocomprar conceptos tan complejos como la democracia es como pensar que la gente define a sí misma sus pensum de estudio en las universidades. O sea, darle a los estudiantes de primer grado de primaria que ellos decían que quieren estudiar y que no. Se supone que ese es el papel del Estado, tener expertos y tal y cual, y que una de las preocupaciones no es hacer democracia, sino vender democracia. No es tener libertad, sino vender libertad. Y que el otro la compre, la entienda, la valore. Oye, hay gente que no sabe en los Estados Unidos por qué se luchó en la Segunda Guerra Mundial. No saben. Y hay gente en Europa que te dice, franceses, que te dicen con su cara muy lavada, no, yo aquí no se habla inglés y a mí no me gustan los norteamericanos. Y en París. Y tú le dices, ¿what? Óyeme, si los americanos no se hubieran metido en París, tú no tuvieras libertades. Y llegamos al colmo de una incultura tan grande, de no saber nuestra historia. ¿Tú sabías que la Florida la liberó Bolívar, por ejemplo? Sí, sé que, dado que era parte de la Capitanía General de Cuba y hubo una papel ahí de... No, y mandó un general que lo ayudó a la independencia y hubo varios próceres nuestros que estuvieron aquí. Sí. Y nosotros dejamos que eso pasara. La primera bandera que se izó aquí, después de la bandera de España y después de la bandera de la Florida, que era una cruz verde, es la bandera venezolana. Nadie habla de eso. Entonces, oye, yo estoy llegando, no, yo estoy volviendo. Nosotros no estamos llegando a la Florida, nosotros estamos volviendo. Nosotros liberamos este asunto. ¿Ahora sí me expliqué? Sí. Los mexicanos te dicen en California, no, yo no hablo español. ¿Cómo que no hablas español? Si esto era México. Tú tenías que estar orgulloso de tu gentilicio. Y así vamos. Entonces, hablando con gente de color aquí, yo les decía, si nosotros contáramos toda la gente de 3, 4 generaciones de apellidos hispanos, nosotros seríamos la primera minoría. Pero nosotros no somos como ustedes, que andan llorando por la esclavitud y porque si la reparación, nosotros estamos preocupados trabajando, produciendo, incorporándonos, hablando inglés y diciendo que nosotros somos norteamericanos a la segunda, tercera generación. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Pasó el H1N1 ahorita en el 2009. Si tú analizas cómo se manejó el nivel de contagio en los Estados Unidos durante el H1N1 y la cantidad de muertos es mayor que el COVID, ¿tú sabes eso? Sí. No hubo cierre de nada. Entonces, la politización de cosas científicas como el COVID-19 te lleva a decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Cuando estaba Obama, hubo H1N1, hubo bastante contagio, hubo bastantes muertos. No se cerraron las escuelas, no se cerraron las universidades, no se cerraron los aviones, no se cerró nada. Y se dejó que hubiera lo que llaman el herd immunity, o sea, que la gente más o menos generara su propia unidad hasta que llegó la vacuna, que no sé, yo no me acuerdo siquiera si llegó, pues yo no me la he puesto, la de la H1N1. Y ahí vamos. Aparece la vacuna hace una semana. Ya hay varias que están. Sale el otro y dice que no, que esa vacuna solamente va a ser una garantía del 50%. O sea, ¿hasta cuándo vamos a vivir con el miedo? Entonces, todo esto es para decirte que en un mundo que pareciera que debería tender hacia la racionalidad, tiende es hacia la irracionalidad, hacia la emocionalidad. Y en ese sentido, es muy fácil destruir la democracia, que tú preguntas, si no la valoras. Si no nos explican lo importante que es tener amigos, lo importante que es tener palabras, lo importante que es pagar tus deudas, lo importante que es el sacrificio. Esos son valores. Entonces, cuando no tienes esa generación previa que te transmite eso y lo transmite, y es los medios, la escuela, la familia, los sindicatos, las asociaciones, los clubes, los gremios, todo el mundo. Y estamos alineados, sino que estamos polarizados, pareciera que las dos cosas son iguales, o sea, comunismo y capitalismo, totalitarismo y democracia. Tener riqueza fácil a través de la ilegalidad y la criminalidad o el trabajo arduo. Y llega un momento donde la gente ni siquiera diferencia lo que es querer ser exitoso y el trabajo que eso implica. Tú te metes a las redes sociales y todo el mundo anda con un discurso aspiracional
de, de expresar mis sueños y lo que yo quiero, y yo quisiera un mundo donde yo haga A, B y C, D, F y G, y yo pregunto siempre lo mismo, ¿y con qué se paga la luz? O sea, ¿cómo vas a hacer todos estos sueños si no estás por ningún lado perfilando el esfuerzo que eso te va a costar? Y no valoras el esfuerzo. O sea, dices, malísimo la gente que trabaja mucho, la gente que se mata, eso no es vida, vida es surfear y ver las estrellas. Sí, claro. Y después cuando estés en la calle durmiendo bajo la cama vas a decir que el mundo es injusto y que la democracia es una porquería, que el capitalismo es salvaje y que tú quieres entonces una revolución para que haya comunismo después que flojeaste durante 20 años. Eso nos pasó. Había estudiantes en la Universidad Alejandro en Venezuela que pasaban 20 años estudiando ingeniería y nunca se graduaban. Porque lo que querían era ser presidente del centro de estudiantes o presidente de la facultad o qué sé yo, y manejar su cosa política y sus prebenditas pequeñas. Entonces Por un, hay que vender, hay que enseñar, hay que difundir. Y un poco esta entrevista con ustedes lo que pretende. Ojalá que alguien la vea, la valore, la entienda o la critique si quiere. Yo no tengo, o sea, yo no tengo problema con eso. claro. Por un tiempo se habló de una especie de marea roja en América Latina con la elección de varios gobiernos de izquierda, como el de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, etcétera. Luego se habló de una especie de marea azul, más bien con la elección de gobiernos de derecha, como el de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, y así. Pero ahora pareciera que la izquierda ha vuelto a tener un respiro con AMLO en México y Alberto Fernández en Argentina. Entonces hay como una especie de movimiento pendular de izquierda a derecha. ¿Hacia dónde crees que se va a mover en ese sentido la región próximamente? Yo no tiendo a no hacer ejercicios de futurología. Yo te diría que sí, que depende de quién venda mejor lo suyo. Ujú. O sea, gran parte, algunas de las políticas que hizo el presidente Macri en Argentina no eran malas para Argentina, pero no las supo explicar. Entonces, gran parte del trabajo de un estratega político, o de un consultor, o de un comunicador que esté trabajando por un gobierno, es lograr que las cosas se entiendan. O sea, ¿por qué? La izquierda es muy hábil en eso. Además, no escatima herramientas. O sea, van desde el panfleto, la caricatura, la canción popular, el graffiti, el libro, el folleto, llegando hasta el mural, la valla y por fin, por allá, la publicidad o la propaganda formal en televisión y tal. Entonces, la derecha yo creo que ha tenido un poco de un déficit en eso y descargan toda la responsabilidad a veces en el líder, en este caso Macri, en otros casos Trump y su Twitter, ¿me expliqué? Uh-huh. En el caso de Guaidó pasa lo mismo, yo te diría cuántos voceros importantes tiene el gobierno encargado, el gobierno interino, ¿cuántos tiene? O sea, voceros que están todo el día defendiendo las cosas y explicándolas. O cuánta gente está dispuesta a que lo golpeen mientras explica. Si yo te lo puedo contar, Vecchio, Vecchio, o sea, y el embajador en Canadá, es una lista chiquitica. El embajador en la OEA, Julio Borges, o sea, poquito. Y cada vez que asoma la cabeza le da palo todo, tanto los enemigos como los opositores críticos en extremo. Entonces no les quedan como muchas ganas de hacer eso. Pero eso es parte del ejercicio que la izquierda hace descaradamente. Yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo. Lo que te estoy diciendo es que en comparación, Jorge Rodríguez y su hermanita son capaces de salir todos los días a decir los supuestos casos de coronavirus que hay en Venezuela. 3 aquí, 2 acá. Y todos pasaron por trocha. Y después dicen, y Diosdado, Pedro, Juan y Luis tienen coronavirus. Ajá, ¿y por qué trocha pasaron ellos? Y entonces se mueren 14 médicos en un solo lugar. Ah, pero eso no está en la lista. O sea, yo no estoy en Venezuela y tú tampoco, pero a mí me llega todos los días gente que se está muriendo con coronavirus por segundo, amigos cercanos, y no están en las benditas listas de Jorge Rodríguez. A ellos no les importa. Tuvieron un mes y medio hablando de la operación Gedeón. Hoy le pusieron 20 años a los dos muchachos que cayeron en esa trampa, los embaucaron. ¿Ya? O sea, cumplieron su objetivo mediático
Entonces, mientras unos no venden, otros sobrevenden. Cristina Kirchner se la pasó en campaña todo el gobierno de Macri. Y nunca termina uno de cerrar los capítulos. La muerte del fiscal, De Nisman, sí. de Isma, las corruptelas, no se sabe. Es más, ni siquiera se sabe cómo murió el marido. O sea, a ese nivel. Nosotros todavía hoy no sabemos cuándo murió Chávez. Si murió el 31 de diciembre o el 5 de marzo o cuándo murió. No se sabe, esa es la verdad. Y ellos logran flotar con eso. O sea, Biden aquí se da el lujo de decir que él quería escuelas con segregacionismo, o sea, donde los niños blancos y los niños negros estuvieran separados. Hoy dice que él no dijo eso. Y así van. Y Trump hace lo mismo. O sea, dice una cosa y después dice, no, yo no dije eso. Entonces, al final, parte de lo que nos está pasando y lo que va a pasar es quien venda mejor su proyecto. Y quien capitalice mejor la mente, el estado emocional, la tendencia natural de lo que la gente más o menos quiere. Por lo menos electoralmente. Después del gobierno ya es otra cosa. Y también deberían gobernar en parte para la gente. Porque si no gobiernan para con la gente les pidió, después no los redigen. Y entonces está Macri, hace cosas, no las vende, llega Cristina, que hizo muy mal gobierno, pero lo vendió lo poco que hizo bien, y le endosa esto al Fernández, y Fernández se siente comprometido con ella, y prácticamente le garantiza la impunidad. Ese es el mundo en que estamos. Precisamente hablando de Argentina, bueno, el peronismo de izquierda volvió al poder, esta vez de la mano de Alberto Fernández. ¿Tú crees que este nuevo gobierno argentino aprendió de los errores del pasado, de la era de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, a pesar de que pusieron a Cristina Kirchner como vicepresidente, o que más bien va, como ocurrió en la era Kirchner, va a tratar de establecer una hegemonía poco o nada tolerante hacia la disidencia? Depende de cómo la Kirchner logre capitalizar sus hordas. O sea, si ella logra tener sindicatos, grupos fuertes, que si le quitan la alfombra a Fernández se queda sin base política, esa agenda prevalecerá. Si en cambio, como pasa en muchos países, el presidente gana con, digamos, el apoyo de un líder anterior, y una vez que pasa la mitad del mandato más o menos, logra consolidar su propia fuerza y siente que tiene una agenda distinta, aunque la anterior no le guste, y si es positiva para su país, bienvenido. Yo no te puedo decir exactamente qué va a pasar, pero sí estoy seguro que esas dos fuerzas están luchando y que hay una mayor tendencia a que permanezca la línea kirchnerista a que no permanezca. Porque fueron cómplices de la elección, sabían que se estaban uniendo y por qué y para qué. O sea que ese cuento de que podrían romper, yo no lo compro tan fácil. Sobre todo con un grupo tan hegemónico en Argentina como son los Kirchner. Ellos lograron armar en la base unas estructuras basadas en el clientelismo, basadas en las prebendas, basadas en los subsidios y apoyos y tal, que les ha dado para mantenerse en el tiempo. Porque mucha gente, otra vez volvemos al punto, no distingue la diferencia entre recibir beneficios del Estado sin hacer nada a trabajar y ganarte tú tus propias cosas. Se acostumbran a estos beneficios y después cuando se los quiere quitar les parece que eso es un derecho fundamental y que es injusto que se los quiten y apoyan a quienes se los den aunque los estupidicen y los domestiquen. Claro. Y al otro lado del Río de la Plata ha pasado lo contrario. Tenemos un nuevo gobierno, esta vez de centroderecha, en Uruguay, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué le auguras a ese gobierno, teniendo en cuenta que Uruguay viene de 15 años de hegemonía de la coalición de izquierda Frente Amplio? Bueno, yo te diría que el presidente Lacalle no la tiene fácil, sin embargo se ha rodeado bien. Uruguay se cuece aparte. Uruguay uno lo subestima, pero es un país mucho más serio, mucho más sólido, mucho más preparado, mucho más educado, con una historia increíble, tanto política como digamos, socialmente hablando. El régimen anterior, volviendo al punto, estaba basado en la personalidad de Mujica
A mí no me gustan las políticas de Mujica, pero me parece un tipo, nadie lo puede dudar, que es carismático. Tan carismático como fue Obama, ¿entiendes? Un tipo que uno ni siquiera le hacía caso a lo que decía o a lo que hacía, era el aura de este personaje, ¿no? Mujica parecía Pablo Coelho, pues. Una mezcla de Pablo Coelho con Gambito Sáenz. Sí, con ¿cómo se llama el de los signos? Walter Mercado, o sea, una cosa que tú decías, wow, Mujica, yo llega un momento que si tú cierras los ojos y tú lo escuchas, tú dices, yo soy fan de Mujica. La Calle no tiene ese nivel de carisma, pero tiene la experiencia familiar. Él mismo se lanzó en unas elecciones anteriores. Este plan de gobierno que tiene lo preparó muy bien. Y yo creo que si se sigue rodeando bien y sigue teniendo la película clara, y me da la impresión de que La Calle quiere hacer un gobierno por el bien de Uruguay más allá de su propia popularidad y trascendencia. Y eso es lo que hace un estadista. Ojalá su partido logre, el Partido Nacional logre en el futuro tener la unidad necesaria para hacer un proyecto político en el Uruguay que dure 8, 12, 16 años de continuidad política pública, porque eso es lo que hace falta. O sea, en todo el mundo tú puedes más o menos hacer políticas cuando tú tienes un periodo y entonces el mundo tira hacia un lado y después hacia el otro y se equilibra y hay cosas que van quedando, que ya el que llega no las puede quitar. Y yo le auguro eso al presidente de La Calle, al margen de momentos donde yo participé en la campaña, apoyé a Juan Sartori, un candidato presidencial que después fue candidato a Senado, fue más votado, recién llegado a la política, y hubo muchas críticas, algunas con basamento, otras sin basamento, ligadas a esa participación mía ahí, pero yo le auguro éxito, creo que lo va a hacer bien, creo que se está rodeando bien, creo que está pensando como un estadista, y lo único que me preocuparía es que piense de una vez en la continuidad de su partido hacia adelante, el fortalecimiento de su partido, para que haya un proyecto político a largo plazo que revierta las políticas clientelistas de presidente Mujica. Ya. Pareciera que el Grupo de Lima ha perdido al menos parte del impulso diplomático del que tuvo, digamos, a principios del año Al pasado. inicio. Uh-huh. Sí. ¿Qué pudiera hacer el Grupo de Lima para recuperar ese fuelle perdido? Bueno, lo primero es que tendría que buscarse una retórica mucho más contundente. Cuando tú pierdes vigencia, toca subir el tono. Uh-huh. No hay otra manera. O sea, si tú estabas vigente y empiezas como a pasar parte del paisaje, a ser parte del paisaje, la única manera de romper eso es hacer cosas que, sin ser irresponsables, sean altisonantes, o sea, que generen un cambio. Es obvio que si ha perdido vigencia, que yo creo que sí la ha perdido en alguna medida, tiene que ver con unas posturas un poco ambiguas o grises. Es un grupo variopinto. Y entonces, otra vez, a la luz de los hechos de cómo está el régimen en Venezuela, cómo se apropiaron de los partidos, cómo no han soltado los presos políticos, cómo... O sea, hay un montón de cosas diferentes a las últimas manifestaciones del año pasado del Grupo de Lima a hoy, incluyendo el precio a las cabezas de Maduro, Diosdado, Tarek, en millones de dólares por los Estados Unidos, por la Secretaría de Justicia. Entonces, si eso ha cambiado y si han pasado muchas cosas, ¿en qué momento tú terminas de definir, por ejemplo, el deber de defender, el deber de apoyar, que es una teoría que debería llevarse a la práctica y que gracias a esa Estados Unidos se metió en Europa? Porque si tú analizas, el ataque de Pearl Harbor fueron los japoneses. Sí. Dame por qué estos fueron a Europa. O sea, es obvio que los norteamericanos fueron a Europa porque se sintieron con un deber de defender al mundo de un poder hegemónico, totalitario, tal. Por cierto, nacionalista de izquierda. O sea, la gente cree que Hitler era de derecha, por los uniformes, por cómo se vestía, etc. Ese tipo de fascismo era de un Estado totalitario casi comunista. Prácticamente. Cuesta ver, no era un modelo capitalista.
Era un modelo de sumisión total al Estado con la excusa de la supremacía aria. Pero el basamento al final era ese. Hoy nadie lo dice. Hoy suena a que Mussolini era... No. Eran nacionalsocialistas total, hasta el fondo. O sea, comunistas así, a una cuadra de Lenin y de Stalin. Y si se hubieran unido, hoy hablaríamos ruso o alemán. Un error de Hitler fue meterse en malos términos con los rusos. Mismo error que cometió Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a fin de cuentas, hoy nos toca como revisar de fondo cada cosa emocional, cada cosa racional, cada cosa objetiva, cada cosa no objetiva, y tratar de entender el mundo de una manera más fría. Y hablando de grupos en Latinoamérica, hay un grupo relativamente nuevo, que es el grupo de Puebla, en el cual están varios partidos y organizaciones y personalidades de la izquierda que han estado, que han sido o siguen siendo cercanos al chavismo. ¿Debería Latinoamérica preocuparse por ese grupo de Puebla? Claro, Alejandro, porque cuando tú no ves las cosas entre emocionalidad y racionalidad, incluyendo el Grupo de Lima, y tú no te das cuenta que estás perdiendo vigencia y que cuando tú pierdes vigencia y no tomas posiciones firmes, otro grupo cubre ese espacio y permea, es como que no te dieras cuenta que al final lo que tú y yo en esta conversación yo he aceptado y seguimos jugando con los conceptos de izquierda y no izquierda y tal. Yo ya no creo en eso. Yo creo que hay un grupo de políticos, personas que creen en la institucionalidad, el libre mercado, la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la vida, etcétera, y otro grupo que quiere destruir el sistema de la civilización occidental. Lo que te estoy diciendo es que cada vez que este grupo, digamos, institucional, llamémoslo Grupo de Lima, con este grupo que para fines de esta conversación aceptamos llamar de grupos de izquierda, en la realidad esto es como un disfraz, porque estos están siendo avaladores de un régimen violador de derechos humanos, narcotraficante, mata gente, torturador, etcétera. Entonces, ese es el nivel de descaro en el que vivimos en el mundo contemporáneo, donde existe un grupo que se llama Grupo de Pueblos de países serios, avalando a una narcodictadura. Y el Grupo de Lima, tú sabes, es como blandengue. Sorry, señores, le pido disculpas a todos los presidentes del Grupo IDEA y del Grupo de Lima. Por favor, discúlpenme la palabra blandengue. Pero frente a estos criminales, malandros, mata gente, no puedes tener posiciones tan blanditas, ni tan relativas, ni tan retóricas. Necesitas actos contundentes, porque si no, no los vas a parar, porque su trabajo es mover la línea, ganar espacio, durar en el tiempo. Y lo están logrando. ¿Qué crees tú que hubo en la caída de Evo Morales en Bolivia que en Venezuela no hay? Bueno, una mezcla de factores. Primero, Evo Morales nunca logró controlar los espacios tanto como se lograron controlar en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. Entonces, si bien tiene un gran valor la oposición, también tiene un gran valor la situación. O sea, había una situación que permitía, como la permitió Maidán en Ucrania, un cierto espacio de protesta. Hoy en Venezuela, yo sé que a la gente no le va a gustar que yo diga esto, pero que alguien piense que hay posibilidades de salir a la calle como antes, yo no creo que eso exista. Ya sea por el coronavirus o por el estado de sitio basado en el coronavirus o por el control social que hay o por el desgaste de la población, la domesticación aprendida, la desesperanza aprendida, etc. Él no llegó hasta ahí. Y Bolivia se despertó, la gente, los bolivianos, antes de llegar hasta ahí. Sin embargo, si tú ves tanto en Ecuador como en Bolivia las encuestas de grupos pro Correa o pro Evo, incluso en Venezuela, porque ¿cómo es posible que haya más del 10-15% de venezolanos que apoyan a Maduro? O sea, es como que hubiera 10-15% de gente que apoya a Garavito en Colombia. Garavito, por los que no lo saben, es la
niños, 130 niños, lo recuerdo, o que hubiera 8% de gente en Colombia que piensa que sería bueno que Pablo Escobar hubiera sido presidente. Eso es el equivalente. O sea, que tengamos 18% de gente que esté relativamente de acuerdo con la permanencia o las políticas públicas de Maduro en el poder. Es como si tú estuvieras de acuerdo con un asesino en serie. El caso de Evo es diferente. Él no llegó hasta allá. Sí, atacó propiedad privada, medios de comunicación, hizo usos de poder, trató de judicializar la posición, en algunos casos lo logró. Hubo diáspora, sí, pero no 6 millones de personas. Entonces, ellos tuvieron, gracias a Dios y a su propio esfuerzo, una posibilidad de salirse. Nosotros ya pasamos esa línea. Es como decir, ¿cómo es posible que Cuba se haya mantenido 65 años de esto? Bueno, no se mantuvo 65, se mantuvo un periodo hasta que la gente ya no pudo más y se quedaron. Entonces hay un periodo de instalación, revuelta, sometimiento, domesticación, conformismo y después Venezuela está justo en el umbral de la mitad de ese punto. Bolivia no llegó ahí. Nicaragua yo creo que ya la pasó. Colombia está entrando a ese proceso. México está entrando. Estados Unidos podría entrar, no porque Biden sea comunista él, sino porque pobrecito no le da y entonces el entorno es bastante radical. Y eso son los que gobernarían. Tiene un presidente que no está en su mejor estado mental o que no está en su mejor condición. Y además que no les garantiza una reelección. Aquí no sé si sabes, casi el 90% más de los presidentes tienden a reelegirse. Pues si tú estás muy mayor y ya no tienes condiciones y encima de eso no te vas a poder reelegir, ahí a mí a veces me da la impresión que a Biden lo están usando. Que lo escogieron porque si pierde le echan la culpa y si gana no lo dejan gobernar y lo usan. En Latinoamérica hay países donde ya eso pasó. Mira lo que pasó en Dominicana, por ejemplo. ¿Podríamos hablar de alternancia en Dominicana? Yo creo que sí. ¿Podríamos hablar de alternancia en Panamá? Yo creo que sí. Triple. ¿No? Hay otros países donde eso no está pasando. Yo creo que Bolivia tuvo esa ventaja y la gente se despertó a tiempo. Yo espero que México corrija a tiempo y que Colombia no llegue hasta ahí. No tengo mucha esperanza. Porque las clases políticas y las clases pudientes y las clases pensantes van como esperando. Yo me acuerdo de Venezuela 97-98, yo hice tour diciendo que Chávez iba a ganar, cuando Chávez tenía 1.5%. Porque yo salía a las calles y preguntaba, y la gente me decía que todo se vaya al desastre, que no me importa, yo sé que Chávez no va a hacer que estemos bien, pero por lo menos todos vamos a estar mal. Esa era la frase en el 98. No, vamos a votar por algo positivo, vamos a votar contra el sistema para que estemos jodidos todos, textual. Hay países donde las clases bajas o la gente más desposeída se plantea la revancha política y elige a quien sea. Sí. ¿De quién es la responsabilidad de que eso no ocurra? De quienes tienen acceso a la educación, medios, la academia, de explicarle a la gente lo importante de lo que tienen. ¿Lo hicieron? No. Porque además das mal ejemplo. Entonces hay grupos, partidos en Latinoamérica notorios, no viene en el caso de nombrarlo, ni siquiera de derecha, porque no podemos decir que el PRI es de derecha, donde nadie puede decir que en 72 años de gobierno del PRI más los 6 de Peña Nieto, 78, el PRI fue todo corrupto, porque si hubiera sido así, México no existiría. Lo que tú ves de México en gran parte lo hizo el PRI. Pero tampoco supieron destacar lo bueno. Entonces siempre te va Uribe. ¿Cuánto le costó al presidente Uribe vender sus 3 huevitos? Confianza inversionista, seguridad democrática, tal. Bueno, muchísimo. ¿Lograron que la colombianidad lo apreciara? Sí, la mitad. La otra mitad no. Porque se basaron más en el ataque a la personalidad, que es lo mismo que pasa aquí en los Estados Unidos. Atacan a Trump, no ven las políticas.
Atacan a Uribe, no valoran las políticas. Una última pregunta. Vender, Sí. importante, Alejandro. O sea, vender, explicar, convencer, persuadir. Y si hay grupos de izquierda que hacen políticas públicas beneficiosas para la sociedad, bienvenido. Yo te repito, yo no soy un radical anti-izquierda, yo soy un radical antitotalitario, comunistas y destructores de libertades. Vengan de donde vengan. Y cuando he estado en cercano a grupos que yo creía que iban poblados y no fueron más, me replegué. Profesionalmente, o sea, dejé de ganar plata por no trabajar para ellos. Y cuando vi otros grupos, me les he adversado pagando un grandísimo precio. Personal, económico, abogados, ataques, de todo. Sí. Mi última pregunta es, ¿qué deberían hacer los demócratas latinoamericanos ante la más antigua mácula autoritaria en la región? Me refiero, por supuesto, a la Cuba castrista. Mira, yo creo que nosotros tenemos que aprender de todo lo malo que hicimos. O sea, yo creo que, por ejemplo, la doctrina Estrada en México, que básicamente es una doctrina que habla de la no intervención, donde México no participa en las cosas de otros países siempre y cuando no se metan con los de ellos, y eso se practicó durante muchos años, y Cuba era bien vista, recibida, atendida, ayudada me refiero a lo que llaman revolución cubana, que yo llamo el totalitarismo cubano, pero ok, en México los recibían, y ha habido una cierta tolerancia en la ONU, y hubo tolerancia en la OEA, y ha habido espacio por todos lados. Yo lamentablemente creo que la gente que cree en la democracia y en las libertades debe radicalizarse con ciertas cosas. Yo creo que nosotros hemos sido demasiado políticamente correctos y hemos tolerado demasiadas violaciones ya. Y que convivir con cierta gente no debería ser parte de algo aceptado. O sea, yo ese cuento de... Yo estoy de acuerdo con que los países hablen. No te estoy diciendo que el mundo desconozca a Cuba como lugar, ni desconozca a sus gentilicios. Y que les toque sentarse porque comparten o costas o fronteras o intereses o lo que sea. Estados Unidos con Norcorea, me explico, los israelíes con los palestinos. Yo estoy de acuerdo. Pero en ciertos casos que uno no diga quién es el otro, no lo denuncie, no lo emplace, no lo reencuadre, como el caso de Obama cuando va a Cuba. Y prácticamente lo que muestran las cámaras es el happy en la bodeguita al medio. Y el Papa va y también le da beligerancia. Es como cuando la humanidad hizo los Juegos Olímpicos en Berlín en pleno régimen nazi. Y pensaron que porque tendrían un corredor negro, creo que se llama Jesse Owens. Sí, así es. Y el tipo ganó una medalla y tal, y demostró que la raza aria no era superior y le ganó a 3 alemanes. Eso era la gran reivindicación de la negritud y de ¿cómo se llama? Y del antirracismo. No. Mientras tú estabas ahí avalando al tipo, este tipo estaba preparando toda su maquinaria militarista para arrasar con Europa. Y ustedes alcahuetearon eso. Los países que fueron a los Juegos Olímpicos de Berlín alcahuetearon a Hitler. Eso es la verdad. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a ser tan políticamente correctos? Entonces yo creo, te repito, no es un tema de derechas y de izquierdas, es de instituciones, democracia, libertades, etc. Los que están de este lado y creen en eso van a seguir con la excusita de la tolerancia, asumiendo que yo tengo que dejar que la gente me diga que la Tierra es plana y yo me la tengo que tragar porque tú tienes derecho a tu opinión. Pues sabes que no, la Tierra no es plana. El capitalismo es cool. Las libertades son chéveres, la democracia es el mejor sistema que hay, el comunismo es una porquería, ha matado más gente que las cruzadas, toda la guerra mundial y todas las epidemias y todas las pandemias juntas. Y eso hay que explicarlo en las escuelas, en los sindicatos, en todas partes. Hasta que por fin entendamos, tanto como entendemos hoy, Alejandro, que la Inquisición fue mala. La Inquisición no es cool. Y la Iglesia Católica, en algunas partes de ella, alcahueteó delitos sexuales y pedofilia, incestos y todo. Y eso hay que decirlo y se dijo y ojalá lo corrijan. ¿O lo están corrigiendo? O sea, nosotros no podemos. Este mundo se volvió demasiado tolerante a la porquería. Y a la mentira. Y a la irracionalidad. Y nos dejamos montar ese discurso.
Y el otro grupo como que le da pena salir a decir, no, un momentico, yo sí creo en que hay que trabajar, crecer, ganarse su plata y buscar sus oportunidades y echarle ganas y no que el Estado te lo dé todo. Porque está comprobado que eso embrutece, daña a las sociedades, las vuelve dependientes y no genera prosperidad, sino pobreza. Eso ya está probado. Todavía estamos discutiendo si el comunismo es bueno o no. En serio. Bien, estimados amigos, con esto hemos llegado al final de este capítulo del especial de Politics con JJ Rendón. Nos queda solamente un capítulo más. El último capítulo va a estar dedicado al futuro de la política. Lo podrán conseguir cuando sea difundido en este mismo canal de YouTube. Así que los invito a que estén pendientes de las redes sociales de Politics, tanto en Twitter como en Instagram, @espolitics, ESPOLITIKS. Estén pendientes de esas redes sociales que por allí anunciaremos cuando está disponible el último capítulo. ¿Te Hasta puedo decir entonces, algo, Alejandro? sí, por supuesto. Sí, mira. Primero, darle las gracias a ustedes y a tu equipo, a Anderson, a ti, a toda la gente que no está en cámara. Segundo, contestarle a todos los que se han quejado que por qué se las di a ustedes y no se las di a ellos. Yo le voy a decir eso a ustedes y al público. Se las di a ustedes porque ustedes, la intención de esto fue sana. Y a mí me parece que ustedes merecen como grupo la oportunidad de hacer un tremendo portal y una tremenda cosa y yo les deseo lo mejor. Incluso si mañana me atacan, oye lo que te estoy diciendo, si mañana yo cometo cualquier estupidez y ustedes me caen encima, igual voy a pensar que lo que estoy haciendo es correcto. Y yo sí creo que a gente como ustedes, y por eso les pido a todos los que escuchan la entrevista que la retuiteen, la posteen, la ayuden, yo la voy a seguir subiendo a mis redes, porque ustedes van a dar mucho que hablar y van a tener mucha preeminencia y espero que crezcan mucho. Quiero darle las gracias en nombre de todo el equipo de Politics a JJ Rendón por estas palabras y por compartir su tiempo con nosotros. Como dije, nos queda nada más un último capítulo. Hasta entonces, muchas gracias.